había tenido como dudas con esa manifestación porque creo que se convocó muy pronto. Había tal caos que yo pensé que no era el momento. El pedir responsabilidades políticas había que hacerlo, por supuestísimo, pero igual no era el momento. Pero después de haber pasado esa mañana en Picaña y de que varias personas nos dijesen tenéis que ir por nosotros, que nosotros no vamos a poder llegar, ya no tuve ninguna duda, ¿no? Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. Yo en ese momento, sinceramente, no veía las noticias, estaba muy ocupado en... Nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana y llegábamos a casa a las 10 de la noche casi. Los que estábamos tan afectados, es que mi casa, claro, se ha hundido, tengo que hundirla prácticamente, dejar como las 4 paredes de fuera y tal. Entonces es como que tú estás intentando salvar tu situación, tu vida, estás intentando recuperar tu vida. Entonces es como que no estás para mucho más. Como se politizó tanto este tema, entonces dices, pues no voy a ir. Creo que no tiene mucho sentido politizar esto. Lo que tenemos que salir todos, da igual, rojos, verdes, amarillos. Cuando sea una manifestación organizada por el pueblo, que da igual si vas a manifestarte contra Sánchez, contra Mazón o contra el quien sea, ¿vale? Que no te tiren de ahí ni que la líen parda, ¿vale? Cuando una manifestación pacífica y organizada por el pueblo, por todos nosotros, entonces iré. El grueso, la gran mayoría, son gente damnificada y que han perdido pues, a familiares o han perdido sus negocios o han perdido sus coches o su medio de vida, sus casas o lo que fuese. Y, lógicamente, apoyo las manifestaciones. Lo de los grupos estos que al final siempre la lían, sale en los medios de comunicación, pero es que al final es el pan nuestro de cada día cuando a nivel policial pasa alguna manifestación. Siempre hay un grupo que la lían. Ahora, si tú la atención la centras en lo que ha supuesto el grupo de personas que la han liado, estás dándole importancia a un grupo de 40, 50 idiotas y dejando al margen a miles de personas que te están diciendo claramente que aquí ha pasado algo y que están olvidados. Mira, yo estoy cansado de ir a manifestaciones de agricultores. La experiencia me da que no hemos solucionado nada en ninguna manifestación. Yo no voy, no he ido nunca a ninguna, pero sí creo que son necesarias. Que se vea que hay mucha gente que tiene opinión y que lucha porque cambien cosas. Bueno, yo estuve, además, estuve trabajando y estuve cubriéndola y tal, vamos, me pareció un hecho prácticamente heroico. Porque gente que aún tenía la casa de fango hasta arriba se vino a Valencia un poco a protestar y a señalar a los culpables, ¿no? Los culpables, los responsables, ¿no? De que la cosa haya acabado como ha acabado. Yo creo que sí. Creo que era necesaria porque se estaba utilizando mucho sensacionalismo, se estaban utilizando muchos bulos. Todos sabemos lo que hizo aquí, bueno, pues Iker Jiménez, Rubén Gisbert. Estos fueron los más mediáticos, pero hubo un montón de medios que también jugaron esta carta para ganar clics. Sabemos cómo funciona la publicidad. Cuanto más clics, más dinero, pues cuanto más sensacionalista el titular. Hay que entender la gente que estuvo muchísimos días llenos de mierda en casa, sin poder ducharse, comiendo de la solidaridad de la gente, de los voluntarios, de toda la gente que se coordinó. Y entiendo que esa gente tenga derecho a ir a gritarle a los responsables de la nula coordinación que hubo aquí. De momento hay que ayudar a la gente a rehacer un poco sus vidas dentro de lo que cabe, que quiten los coches porque hay cementerios de coches en todas las partes. Siguen habiendo garajes llenos de fango y de agua. Y cuando esté toda la gente lista, entonces sí, hay que salir a por Mazón, a por Sánchez, a por quien sea. Pero ahora yo creo que no es el momento. A nosotros, como afectados, nos hubiera afectado más, ¿no? Es decir, bueno, si la gente no sale a la calle por esto, pero sí que sale cuando ganamos un mundial, ostras, algo estamos haciendo mal en nuestra sociedad. Pero yo creo simplemente por el hecho de tener nosotros la percepción de que los valencianos salieron de manera masiva a protestar, pues a nosotros nos ha servido. Es digamos, un poquito de bálsamo, decir, oye, pues, joder, la gente está concienciada de que, bueno, que esto no puede pasar, ¿no? Que no se olvide que el pueblo es el que decide en ciertos momentos, ¿no? Y tenemos esa potestad.
que siempre bajo la normativa y la ley vigente los ciudadanos se reúnan y se manifiesten en base a algo que encima tiene su lógica, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que al final son de las pocas herramientas que tenemos los vecinos, los ciudadanos, de poder someter un poco a presión, en este caso al político, ¿no? Es lo que tenemos y es lo que nos queda, y yo creo que debemos de usarlo. Si fue una movilización por lo mal que lo habían hecho el gobierno, sea del color que sea, pues bien hecha está. Al final nos tenemos que dejar ver, porque al final somos un poco marionetas y el pueblo se tiene que movilizar cuando hay algo injusto. Pero creo que se centró mucho en Mazón, y yo creo que aquí tenían que haber pagado el pato todos, tanto el gobierno central como el autonómico. Yo creo que había que quejarse y había que ir, pero también a veces somos muy reduccionistas. No, la culpa aquí es de la autonomía, pero se nos olvida que esto es un Estado y que la máxima responsabilidad del Estado es del gobierno, del Estado. Yo creo que culpa tienen todos. Unos más, otros menos, pero culpa tienen todos. El 9 de noviembre se convocó la primera manifestación masiva. Entre convocantes y adheridas, la lista de organizaciones sumaba más de 140 entidades. Había organizaciones sociales, cívicas y sindicales. Y el lema era claro: Mazón, dimisión. Salió desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Palau de la Generalitat. Y según la delegación de gobierno, allí nos reunimos más de 130.000 personas. No creo que fuera una manifestación partidista. Era de gente que había perdido algo, o que simplemente no podía seguir callada. Había familias que habían perdido a alguien, había vecinos de los pueblos afectados, y había gente de Valencia que, como yo, pensamos que teníamos que estar allí, acompañando. Pero no todos pensamos igual. Aquí vas a escuchar a 29 de nuestros protagonistas dando su opinión. ¿Era necesaria? ¿Sirvió para algo? Inevitablemente se habla de política, de lo que se ha hecho mal, de lo que hemos aprendido y de lo que tiene que cambiar. Ya de camino había ya mucho movimiento de gente. Era un perfil muy diferente, de muchas edades, que teníamos claro una cosa, que los responsables políticos no habían estado a la altura, que estar en un cargo supone una responsabilidad y tener a personas negligentes en esos cargos cuesta vidas. Sí, sí fui. Y lo que pasa es que trabajaba por la noche, entonces no me quise meter muy para adentro por si luego no podía llegar. Me quedé delante de la estación del norte inmóvil porque no se movió. Yo no estuve trabajando, pero sí que estuve en la manifestación. Fue emotiva, ¿no? La cantidad de gente que vino. Recuerdo también que la gente empezó a dejar zapatos llenos de barro en el Palau de la Generalitat, a las puertas. La gente salió a la calle. Salió el enfado, salió la rabia, salió la frustración. Y Valencia, bueno, pues le dijo a los políticos que lo estaban haciendo muy mal. Y ahí estaban las víctimas también, detrás de las pancartas, encabezando la marcha, llorando a sus familiares. Había mucho dolor y mucha rabia. Era un poco sentimiento también con un duelo. Y era pues eso, muy, muy en silencio, de pensar y de analizar. En algún momento habían algunos gritos al señor querido Mazón, pero pues era eso, un sentimiento de vacío, supongo. Reconfortante por la cantidad de gente que hubo. Y emocionante en un momento también. Había gente que había perdido a familia, que había tenido pérdidas personales y en un momento dado se movieron, quisieron salir de la manifestación, estábamos relativamente cerca de algunos de ellos y de ellas se les hizo un pasillo. Y gente muy dolida, yo creo que reivindicando una causa también muy justa, ¿no? Esa fue sin duda histórica, vamos, esta manifestación. Yo creo que era un punto de encuentro de muchas ideologías y de muchas formas de pensar y al final que todos coincidíamos en lo mismo y es que la gestión se ha hecho mal y había mucho enfado. De hecho, mis amigos con los que estuve por la mañana me dijeron: me alegro de que vayáis porque vais en representación nuestra, nos gustaría ir pero no podemos.
Pero es verdad que ves los vídeos y las fotos de esta manifestación y es que no había un rincón vacío. Sentí mucho orgullo de ser valenciana, la verdad. Me sentí muy representada porque entendía y empatizaba completamente con el sentimiento de frustración. Está claro que no se puede parar algo así, pero lo que te comentaba de la alerta pareció una broma pesada. Entonces me sentí orgullosa de ser valenciana, de leer cientos pancartas. Fue muy emotivo. Yo, vamos, cada una, y la segunda manifestación también, cada una de las manifestaciones me reconforta, ¿no? con la ciudadanía. Primero, con los que no son de esos pueblos y se solidarizan por esos municipios, sobre todo de la gente que venía de los municipios, pues un poco a quejarse, a pedir, a exigir responsabilidades. Aquella del 9 de noviembre fue solo la primera. El 30 de noviembre, casi un mes después, volvieron a salir. Esta vez fueron cerca de 100.000 personas. El 29 de diciembre, 2 meses después de la riada, se organizaron concentraciones en todos los municipios de la provincia. En Valencia asistieron 80.000 personas. Y siguieron, cada mes. Honestamente, después de ver la masificación que hubo, de tanta afluencia sin colores, ¿no? Todos por un objetivo común, en tan poco tiempo, y que luego no sucediera nada a nivel político, o sea, que tú hayas hecho algo mal y no seas capaz de admitirlo y de actuar en consecuencia, eso me parece un pésimo ejemplo y me parece muy triste, y la verdad es que me da rabia. Se tenía que hacer esa, se tenía que hacer la de 2 semanas después y se tiene que hacer la del 29. Y se tiene que seguir haciendo para que, una, esta persona dimita, el señor Mazón, con todos los que lleva detrás, y 2, hay que seguir manifestándose para que esto no vuelva a pasar. Y esto pasa porque metan dinero para hacer el desagüe de los barrancos. Claro que han servido. Yo no conozco ningún caso de 6 manifestaciones en 5 meses sobre el mismo tema y que las últimas 3, el número oficial por lo menos, se haya mantenido. Y luego otra cosa, el pasillo que nos abren desde el inicio hasta el final no se contabiliza, y ahí hay miles de personas que te arropan, que te mandan besos, abrazos, que lloran contigo. Y esas personas son fundamentales para que nos sintamos arropados y con ganas de seguir y seguir y seguir. O sea que esas cifras... Y aparte, es que 2 manifestaciones nos ha llovido, sobre todo una que nos chopamos, pero chopados. A ver, en Valencia hay un dicho que dice carrer banyat, cala i seixut. ¿Qué quiere decir? Que nadie, o sea, que en Valencia cuando llueve nadie sale a la calle. Imagínate salir 30.000 personas a una manifestación lloviendo. Y un determinado panfleto, volviendo a casa, dijo que la izquierda había pinchado. Pero que esto no es una cuestión de derechas e izquierdas, que el agua no respetó derechas e izquierdas. O sea, que muertos hay de todos los colores y de ninguno. ¿Cómo que la izquierda ha pinchado? Pero ese panfleto sabe algo de la idiosincrasia de Valencia. ¿Sabe que aquí en Valencia cuando llueve aquí no sale ni una mosca? O sea, es que me indignó tanto. Lo que pasa es que no conozco a nadie del colectivo que ese panfleto haya contactado con nadie. Bueno, hay una diferencia entre lo que creo y lo que desearía. Así que voy a contestar a lo que desearía, que es que sí, debería de haber consecuencias penales y debería de castigarse lo que se hace mal y de aplaudirse lo que se hace bien. ¿Creo que va a pasar algo? Posiblemente no pase nada, pero sí que debería de haber consecuencias, porque si no, ¿qué imagen estamos dando para las generaciones futuras? ¿Y qué estamos diciendo también de nosotros, como pueblo, como valencianos, como españoles? O sea, que suceda esta catástrofe tan grande y que invirtamos más esfuerzo, energía y tiempo en disfrazarla y en vender que está todo bien, que en realmente solucionar. Es que eso es un circo, ¿no? El maquillaje es muy importante en el circo, pero es que esto no es un circo, no debería serlo. Por lo menos para que los que hacen bien las cosas vean que hay gente que también quiere que las cosas se hagan bien. Segundo, para las víctimas de todo esto. Y tercero, no se ha dado por aludido al que le pedían la dimisión, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. No sé cuántas manifestaciones o concentraciones harán falta. A las víctimas seguramente les sirvan para enmendar un poco o gestionar su dolor.
y mientras eso ocurra van a ser legítimas el tiempo que haga falta, ¿no? A nivel político han servido de algo. Cambios políticos, desde luego, no han conseguido. Que esto pueda crear una imagen pública que posteriormente en unas elecciones pueda tener sus frutos, pues sí es posible, lo veremos a largo plazo. Sobre todo para nosotros, para el pueblo, ¿no? Para decir, seguimos aquí. Y en este tiempo yo sé que la gente se está organizando y que está tomando la iniciativa para solventar ciertos problemas, porque al fin ellos tienen que hacer lo que nosotros digamos y no al revés, que es como está haciendo, ¿no? Ellos simplemente tienen que estar ahí para gestionar. Y si no saben, pues que vengan otros y reemplacen esa mala gestión. Yo, y esto es una opinión personal, creo que, mira, diría esta frase, ¿no? Que entre unos y otros al final la casa sin barrer. Pero sí que hay una verdad, y es que la alarma no sonó a tiempo, sonó cuando había gente que ya estaba ahogada. Y cuando por la mañana teníamos parte de nuestro territorio, como la parte de Utiel, que estaban con 2 metros de agua. Entonces, no creo que se pueda decir que no se sabía lo que iba a pasar. Y creo que hay responsabilidades que se tienen que depurar y que hasta la fecha no se han hecho. Una situación así no podía quedar al margen de que el pueblo expresara, en este caso, su insatisfacción ante una gestión que no se sostiene. Ni se sostenía en su momento, ni se sostiene, si me apuras, hasta el día de hoy. Aunque a los políticos españoles les cuesta muchísimo dimitir o admitir que han hecho algo mal, o que no han hecho lo que tenían que hacer, o que no estaban donde tenía que estar, por lo menos que quede para la historia que 100 y pico mil personas dijeron basta. Hay una cosa muy curiosa que hablaba con mi novio que estaba en Escocia, que en Escocia cuando hay una posible nevada dan el aviso como 4 días antes que no salgas de casa. Que luego no cae la nevada, no pasa nada. Pero tampoco creo que por 3 días de no colegios, por 3 días de no comercios, por 3 días de algo organizado, la economía del país hubiera cambiado todo tanto. Lo que ocurrió fue algo muy complejo, pero está claro que la Generalitat, al frente Mazón, pero detrás sus asesores, sus consellers, que eran los responsables de las emergencias y de estar al frente de esos días, fueron muy negligentes en muchos momentos. Y que el haber actuado de otra manera, sin duda, hubiese evitado mucho daño a muchas familias y muchas pérdidas. Aquí no se trata de que aquí manda un partido político lo ha hecho mal, allí no, aquí se trata de que todo el mundo lo ha hecho mal. Reconociendo que lo has hecho mal a tu nivel, lo has hecho mal, intenta ayudar. Y si yo puedo poner 2, yo pongo 2. Y si tú, aunque no seas de mi partido, pones 4, 4. Y el otro 6. Pero no yo criticándote, es que tú no has hecho, no, pero es que tú no hiciste. Eso es lo que no puede ser. De cara a los responsables, el tener a 300.000 personas en la calle gritando a prisión no puede no tener consecuencias. Hasta este momento he sido como muy defensora siempre de la clase política, aunque sea de las pocas que quedan en España, y yo ahora he perdido completamente la fe. Creo que estamos gobernados por gente que no está preparada, independientemente del partido que sean. Entonces yo ahora estoy obsesionada con que ya no es a quién votas, que también, a ver, yo soy de un partido bastante definido, pero creo que tiene que haber un cambio radical. Creo que en un ministerio, en una consellería, en una concejalía de lo que sea, tiene que haber profesionales. En sanidad tiene que estar un médico que haya trabajado muchos años de médico, que haya hecho muchas guardias, que haya coordinado centros de salud, que luego haya dirigido áreas hospitalarias, que sepa lo que es la medicina y que sepa lo que es la gestión de la medicina. Igual que en educación. Es como que ya no nos importa, no sé, es como que... Es como desilusión, ¿sabes? Por la política y por lo que, ¿no? Por lo que viene de arriba o de las tomas ¿no? De la gente que tiene que tomar decisiones. Es que ni me sorprende, ni me importa. Me da vergüenza, sinceramente, es que me da vergüenza. Pero ya te digo que intento no ser dura juzgando, porque fui la primera que quizás ese día no tomó buenas decisiones. Pero que es duro, sobre todo por la gente que ha perdido la vida y que se merecen otra cosa, pues sí, se la merecen.
sí que fue un toque de atención bastante importante. También creo que lo que se ha hecho, opinión personal, ha sido un poco lavado de cara, y creo que en algún momento esto va a estallar de alguna manera. Creo que es importante hacer ver que fueron unos incompetentes en ese momento y que creo que les vino grandes esta situación. Emocionalmente, para mí, son asesinos por omisión. Porque hay políticos y hay técnicos. Y los trabajadores son trabajadores. Y llegan informaciones de las estaciones meteorológicas, científicos, alertas, esto viene, esto no viene. Los técnicos hacen su trabajo, porque es que no pueden hacer otra cosa. Y a mí que no me digan ahora, no estaban haciendo su trabajo, no. Sí, puntualmente puede haber alguno. Pero la maquinaria, a nivel técnico, se hace. Entonces, para mí, los responsables son responsables políticos, los que tienen que tomar las decisiones de evacuamos, no evacuamos, mandamos a la gente a casa, no la mandamos. Es más, se tomaron ciertas medidas. Se cierran colegios, menos mal. Trabajadores públicos que los mandan a casa, menos mal. Yo creo que al final que lo que habría que hacer es que saliera no unas cuantas personas a una manifestación. Tendría que salir todo el pueblo. Y en este caso todo el pueblo valenciano. Y decir, esto no ha estado bien. Hay unas personas que son responsables. ¿Cuántas veces se ha visto esto? Tantas manifestaciones con tanta gente pidiendo lo mismo, ¿eh? Porque sí que pueden haber manifestaciones por un montón de cosas, pero por el mismo motivo y tantas personas. Aquí en Valencia yo no he visto eso nunca. Claro que hace falta seguir. Lo que pasa es que hay que seguir, pero aparte añadir más presión. Y es lo que estamos haciendo ahora con las plataformas y con los comités de reconstrucción. Yo entiendo que las víctimas sientan que tienen que seguir luchando. Y con la víctima con la que más en contacto estoy es Rosa María, la hija de Manuel de Catarrocha, y ha liderado desde el primer día este movimiento con el coste personal que eso le supone. Y yo entiendo que digan, esto no podemos dejar pasar, no podemos permitir que se olvide. Pero, claro, es tan difícil, es tan difícil encontrar el equilibrio. Ha sido muy evidente que Mazón y la Generalitat, a lo largo de los días siguientes, previos a la manifestación, las versiones que iban contando de las cosas ni eran claras, eran contradictorias. Creo que ahí los medios han hecho también una labor muy, muy buena, contrastando todas las versiones que ellos han ido diciendo, investigando la agenda política. Y esto es una opinión completamente personal, pero yo creo que Mazón tiene muy claro que la dimisión es evidente y creo sinceramente que se está preparando para el juicio. La autonómica, de repente están todos los ojos ahí. Cuando hay un gobierno autonómico, todos sabemos Apunt, Canal Nou, puede ser una herramienta o no puede serlo. Sí que es verdad que nosotros no recibimos ninguna presión de ningún tipo. Tanto nosotros como el resto de compañeras y compañeros informativos o el resto de programas han sido cercanos, han sido profesionales y han sido libres. Creo que la gente, en el imaginario colectivo, sí que está esta idea de que Apunt hizo una muy buena cobertura y fue bastante imparcial y dijo todo como tenía que decir, ¿eh? Me gustaría pensar cómo habría sido en un 2009, 2010 con un Canal Nou que todos sabemos. Las consecuencias políticas a partir del segundo día deberían de haber sido obligatorias. Las penales entiendo que vendrán. Es la misma persona que ha dado varias versiones. ¿Cuántas historias diferentes te han contado? Que si estaba en un bar, que si estaba en una comida que se alargó mucho, enséñamelo dónde estabas. Geolocaliza tu móvil y dime, mira, en cada momento estaba aquí. No lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Yo no entiendo de política. Lo que sí que entiendo es de responsabilidades. Si yo soy presidente de una escuela de fútbol, tengo que velar por todos mis jugadores y mis entrenadores. Soy el máximo responsable. Cuando hay una gravedad y se sabe que hay una gravedad, tú tienes que asumir y estar más pendiente que nunca. Yo no sé dónde estaba el señor Mazón, si era un tema suyo o no era un tema suyo, pero es el presidente de la Generalitat. Y aquí, personalmente, creo que no está a la altura. Y si tuviera un poco de vergüenza, dimitiría. Si su trabajo es tomar ciertas decisiones en ciertos momentos y no las hacen como corresponde, que para eso están los jueces, pues que determinen y tendrán que asumir responsabilidades. Y habría un problema si no lo asumen esas responsabilidades.
el que venga detrás, pues ya hay un precedente, ¿no? Entonces, si no te ves capacitado para responder a ciertos actos, pues quizá lo que debe de hacer es no continuar con este trabajo y lo que estoy diciendo no es sobre un político ya concreto, sino sobre mí mismo, ¿no? Pensando, pues si no fuera capaz de bajar de ese camión y atarme con mi compañero e intentar ayudar a los demás, pues a lo mejor tengo que quitarme el traje que llevo de agente de policía local y ponerme pues otro. Pues a esta persona, yo creo que a estas personas deberían de pasar estas cosas por la cabeza, digo yo. Y es que ya no es que tuviera que dimitir, es que directamente se le tenía que tirar a esa persona. Esta persona no ha cumplido una serie de criterios, no eres válido para este puesto, como nos puede pasar a cualquier otra persona en cualquier puesto de trabajo. Es que es tan sencillo como eso. No tenemos que esperar a que dimita a nadie. Independientemente del partido, insisto, o sea, sin posicionarme políticamente, cuando todo un pueblo pide una dimisión, para mí tendría mucho más sentido de hacer un poco de introspección y de autocrítica y decir, yo al final, como político, estoy al servicio del pueblo. No ha salido bien, se acepta, se agacha la cabeza, como el que dice, y que se han perdido vidas evitables. Yo creo que es una mezcla de incapacidad y de estupidez. Y como intentar quedar bien, como autónomo o autosuficiente, cuando nadie espera de ti que seas autónomo o autosuficiente, a nadie le importa un carajo si tú eres capaz de resolver una emergencia con tus propios medios o no. O sea, lo que la gente quiere es que se resuelva. Y no me corto en decirlo, la gente que he estado viendo que pasaba por puestos de mando me parece que no está preparada para esto. Y creo que la gestión lo demuestra. A las 2 de la tarde, en Apunt sale que Chiva y lo que es Utiel es un río. Es un río, no es una cascada. Ese barranco donde desemboca, lo sabemos todo el mundo donde desemboca. En pocas horas va a llegar. ¿Cómo te vas de comida? ¿Cómo convocas la reunión a las 5 o a las 5:30? ¿Cómo culpas a la Confederación de que no te está mandando datos o de que no te está diciendo nada cuando es mentira? Cuando cada 5 minutos se iban actualizando los datos y se ve, y llega un momento en el que los datos, no hay datos. ¿Por qué? Porque esas balizas que dan datos desaparecen. ¿Cómo interpretas tú o cómo interpreta una persona normal y corriente si sabes que es una zona inundable y a las 2 de la tarde por allá arriba está cayendo, vamos, la del pulpo? Pues interpretas que se van a desbordar los barrancos. Lo primero que se tiene que haber hecho es avisar a la personal. Avisar a la gente. Que no saber nada de lo que va a pasar. A día de hoy, con los adelantos y la informática y esto, ¿qué hay? Que a mí que me ponga en el periódico que un sensor se lo llevó al barranco, coño, pues cuando se lo lleva el sensor es porque viene saliéndose el barranco. Si no, no se lo lleva. Un poco en su línea, ¿no? Echando las culpas a terceras personas, a la Confederación Hidrográfica, a EMET, todo menos asumir su propia negligencia y dimitir, que es lo que tendría que hacer. ¿Le interesa al partido que dimita? ¿Quién se pone al frente de esto? Es un candidato que va a entrar para quemarse. Luego también el PP ha tenido una situación política complicada con Vox, que ha dejado a Amazon desgastarse, y cuanto más se descomponía Amazon, ellos más chupaban, ¿no?, de él. Entonces, debería haberme dimitido, por supuesto, pero no hablo por un tema político. Usted es que no estaba donde tenía que estar ese día. Estaba comiendo. Esto es una opinión personal, ¿eh? No quiero vincularla a mi trabajo, es una opinión personal, como ciudadana. A lo mejor, legalmente, Mazón tiene toda la razón. Probablemente la ley le ampara y él no tenía que estar en el CECOPI, tenía una consellera delegada. Pero Salomé Pradas ese día estuvo hablando por teléfono cada 2 minutos. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 y 11. No paró. Otra cosa es el acierto de sus decisiones. Pero Salomé estaba y Mazón no estuvo. Yo ya paso los 50 y eso en muchas ocasiones me da como para poder a lo mejor reflexionar un poco más y vas entendiendo que evidentemente algo pasa. Vivimos en una sociedad muy, muy polarizada, excesivamente polarizada, y bueno, tampoco era demasiado descabellado pensar, aunque era difícil de entender, que 2 administraciones de colores distintas, obviamente eso generara un conflicto o posiblemente fuera el conflicto, ¿no? Como hemos visto que así ha sido. La ley autonómica, mientras esté en alerta 2, dice que es la consellera la presidenta del CECOPI, pero el CECOPI en el momento de llegar al presidente de la Generalitat es el que preside.
si el presidente de la Diputación consideró que tenía que estar en el CECOPI, ¿por qué el presidente de la Generalitat a día de hoy todavía considera que no tenía que estar en el CECOPI? A mí me parece de una falta de liderazgo brutal. O sea, yo no quiero un presidente que cuando pasa la mayor catástrofe medioambiental de la historia del País Valenciano, a nivel de muertos, por lo menos historia reciente, escurra el bulto y acabe culpando a la consellera, que por cierto llevaba un mes en emergencias, acabe culpando a la otra consellera que le habló mal a las víctimas, acaba señalando al gobierno de España, que podemos hablar que a partir del día 30 el gobierno podía haber tomado el control. Pues hay quien dice que sí. Yo creo que no, porque es infantilizar las autonomías. Pero entiendo que haya gente, y la gente que se ha visto jodida, que como no le vale lo que había, pide que entrara el Estado y un ministro hubiera sido a pasar a coordinar las emergencias. Entiendo a esa gente, pero es que el antes y el durante, eso es responsabilidad de la Generalitat. Intento ser una persona que mantenga el juicio, porque es lo que me han enseñado mis padres. Entonces, si eso también me lo arrancan, entonces el legado de mis padres también lo han matado. Entonces pueden parecer que puedo ser partidista, pero no lo soy. Soy una persona que entiende cuáles son las competencias de cada administración y no le exigiré responsabilidades a quien en ese momento no las tenía y que no podía tener la información de quién estaba siendo incompetente en esos momentos. A ver, eso lo sabemos hoy, que eran todos unos incompetentes. Ese día no lo sabíamos ni nosotros, ni quien en ese momento podía solicitar determinadas cosas. Si quieres que todo el mundo sea el culpable, no quieres el verdadero culpable. Es porque hay un odio detrás o unos intereses detrás. Yo quiero que sean responsables los que de verdad son responsables. O si después de toda esa depuración de responsabilidades hay más, pues entonces más. Pero primero la depuración de responsabilidades a nivel autonómico. No me vale que el gobierno me diga, es que yo le llamé 4 veces y me rechazó 3. Yo entiendo que vivimos en un Estado formado por comunidades autónomas, las autonomías significan lo que significan, las responsabilidades significan lo que significan. Entiendo que nuestro gobierno, en un Estado formado por comunidades autónomas, no puede coger y hacer lo que le dé la gana, así hablando en plan simple y demás. Yo entiendo que ese tipo de Estado, ¿no?, es donde vivimos y nos guste o no, para poner las cosas en su sitio hay que coger esa perspectiva para entender. Yo entiendo eso y que hayan que seguir ciertos pasos. Que no ahora diga el gobierno, pues Mazón no me hace caso, pues me meto. Yo entiendo que igual así, dicho así, no se puede hacer. Es que estamos hablando de casi 500.000 de personas en 4 pueblos. Son pueblos muy, muy juntos, muy pegados, con mucho desarrollo urbanístico. O sea, no hay rascacielos, pero hay mucho desarrollo. Esto es casi como una extensión de Valencia. Esta es la dimensión que, por definición, es de interés nacional. Ni siquiera necesitas que se solicite. O sea, tú ya lo ves y como Ministerio del Interior dices, eso es competencia mía. O sea, tú estás viendo una cosa que dices, es que aquí va a hacer falta recursos de todo tipo porque esta administración no tiene capacidad. Eso es una emergencia nacional y le corresponde a él. ¿Qué pasa? Que luego tienes el papelón de las autoridades autonómicas de decir, bueno, señores, ¿dónde estaban ustedes? ¿Qué gente han puesto para esos cargos? O sea, el consejero de Interior y él mismo. O sea, ¿qué capacidad tienen? No tienen ninguna. Por una parte, evidentemente el gobierno local inicialmente tenía, y a día de hoy sigue teniendo, la máxima responsabilidad, primero en los avisos, luego, obviamente, en las decisiones que desde un primer momento se tomaron y obviamente las que no se tomaron. Pero cuando digo que aquí yo no salvo a nadie, es que, bueno, pues en este país tenemos una jerarquía de administraciones, ¿no? Tenemos una administración local, pero luego tenemos una administración supranacional. Y yo también pienso que a nivel nacional, si pues un presidente del gobierno ve de manera clara la ineficacia de un gobierno local, pues das un golpe encima de la mesa, te pones los galones, decretas el estado de alarma, que en este país se ha hecho 4 veces y en el COVID lo vimos, y se toman las riendas de esto. Yo no te sabría decir qué porcentaje de responsabilidad, pero aquí todos, en mayor o menor medida, han tenido cierta responsabilidad, ¿no? Antes de ayer escuchaba unas declaraciones de Feijóo que hablaba sobre Mazón y textualmente decía
es que estuvo 2 días noqueado. Vamos a ver. A las 6:30 de la tarde, en mi pueblo, en mi ayuntamiento, estaban abriendo las puertas para meter a la gente que se estaba ahogando dentro del ayuntamiento. Mis vecinos estaban subiendo gente al primer piso con sábanas. Mi amigo bombero Edu estaba salvando vidas ya a esa hora. Nadie nos pudimos permitir estar noqueados. Si fuera por mí, yo le quitaría la nacionalidad a este señor. Si fuera por mí, ¿eh? Y evidentemente creo que la justicia tiene que actuar de oficio. Es decir, no hay nada peor que un político incompetente, porque el político incompetente hace peligrar vidas. Yo creo que a nadie nos queda ninguna duda de que si esa alerta llega a las 5, no mueren 200 y pico personas. ¿Muere gente? Sí. ¿Mueren 200 y pico? Pues no. ¿Que mueren 80, 110, 120? No mueren 200 y pico. Quiero decir, el tío de mi mujer no muere en su casa ahogado, porque no sabía nada de esto. Pero a nivel político, lo siento mucho, es que no han asumido responsabilidades nadie. Y ahí yo meto en el saco a todos. ¿Qué hacían los alcaldes de los pueblos ese día para no avisar a la población? O sea, ya no hablamos de Mazón, que es el gran protagonista. Pero ¿y el resto de responsables políticos siguen con sus sueldos y con sus trabajos? Culpo a todos por el grado de responsabilidad ciudadana que tengan. Deberían haberlas. Deberían haberlas. Y bueno, supongo que los responsables saldrán. Están haciendo las investigaciones necesarias y la jueza está haciendo su faena. ¿Quién tiene la culpa? No sé quién tiene la culpa. Yo no voy a culpar a nadie. Puedo tener mi opinión personal, pero no voy a culpar a nadie ni tampoco soy quien para culpar a nadie. ¿Se avisó tarde? Sí, se avisó tarde. Muy tarde. Nosotros no... Ya te digo que yo soy teniente alcalde, o sea, voy por detrás del primer mando que hay en el pueblo. A José lo han acusado de que él lo sabía y no nos dijo nada. Yo siempre digo que él tiene a su madre, a su familia, a sus negocios y su pueblo, porque este es su pueblo. No creo que si él hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera dejado que el día funcionara como funcionó con tanta normalidad. No hubiera llamado a sus trabajadores a las 6 de la tarde de guardia para ir a cortar ramas. El tema de rechazar ayudas, que se sabe que hubo ayudas que se rechazaron y se sabe que la persona que fue el anterior jefe del servicio, que está ahora, ha dejado la plaza ahora, está por cubrirse. Es verdad que es su responsabilidad. Yo tampoco me gustaría cargar las tintas, aunque de su gestión no tengo ninguna cosa buena que decir. O sea, voy a dar un detalle para que se sepa. Durante la DANA y todo este tiempo, grandísima parte de la gente que ha estado trabajando son chicos que están en una oposición que está en marcha desde el verano pasado. Todavía no ha terminado, no han hecho el curso de formación. Como hacía falta ya gente para cubrir las vacaciones del verano pasado, se hizo una bolsa de emergencia, se cogió a los 50 primeros que estaban en la posición de la oposición, aunque todavía faltaban pruebas por hacer y cosas por valorar. Gente que empezó a trabajar en verano, se ha enfrentado a esta emergencia sin un curso de formación completo y además viéndose obligado a hacer una cantidad enorme de horas extras porque no hay bastante personal. Lógicamente no va a nunca haber bastante personal para atender una emergencia así. Pero que gente que lleva menos de medio año, que no tiene la formación completa, que quizá cuando termine no tienen la plaza fija porque se quedan de interinos porque otro chico que no está trabajando ahora tiene más puntos que ellos, esté jugándose el tipo y la salud en esta emergencia, eso ya creo que demuestra el tipo de gestión que ha habido en estos años del servicio. Sí que me consta que el mensaje que envían por SMS, la discusión dura más de 1 hora para saber qué se pone en el mensaje. Lo ponemos así, quitamos esta coma, ponemos esta cosa, es rozar el esperpento más absoluto. En la Comunidad Valenciana, los policías locales nos regimos por una ley, que es la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Se modificó hace escasamente unos años y en teoría pues engloba una serie de situaciones que facilitan pues, la movilidad, la comunicación y en definitiva la coordinación entre todas las policías locales. Se creó una red digital de comunicaciones que costó una auténtica millonada. La gran mayoría de municipios, de policías locales,
Tenemos unos equipos de comunicaciones, unas emisoras que valen una pasta, porque está todo preparado en base a esa red de comunicaciones. Que tú te puedas comunicar con quien sea, bomberos, CICU, servicios sanitarios, con el 112, con policías de otras zonas, geolocalizado todo. En fin, parecía que estaba todo bien desarrollado. Y después resulta que te encuentras que hay una catástrofe natural y que las comunicaciones se hacen por WhatsApp o llamadas entre jefes o entre compañeros. Oye, dile a tu jefe a ver si podemos ir, a ver, me dice mi jefe, Eso no puede ser. Y todas las infraestructuras que dicen que estaban programadas y que no se hicieron, pues si estaban programadas y había un presupuesto y no se hizo, pues llegar hasta el final. Por otra parte, estar 3 días a la deriva, a nuestra suerte, y que no tengamos una ayuda de ejércitos, de UME, de servicios estatales, pues creo que también el gobierno central tampoco está a la altura. La Agencia Valenciana de Seguridad y de Respuesta en Emergencias, el APSRE, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, y otra serie de organismos, en teoría, están precisamente para emergencias, entre otras cosas. Deberían de estar totalmente capacitados para poner en coordinación a todo el grueso de los municipios afectados y no afectados por la inundación, para que, de alguna forma, centralizar todos los recursos materiales y humanos de los municipios no afectados y que puedan facilitar colaboración o ayuda o apoyo en los afectados. ¿Cómo se hace? Pues hombre, digo yo que una agencia de emergencias oficial, digo yo que tienen que estar más que preparados para poder tener esa propia coordinación y descentralización de todo. No había una capacidad de decir, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué necesidades voy a necesitar cubrir? ¿Cómo las voy a cubrir? Y que esa información fluya. Eso no lo ha habido, pero algo tan básico como eso. El problema del pillaje de las primeras horas es sin duda un problema de que tú no has desplegado fuerzas de seguridad. A mí me sorprende mucho que eso no se sepa. Estas cosas han ocurrido más veces en el mundo, en lugares con un desarrollo social y económico parecido a este, me imagino. ¿Cómo es posible que no sepas que si hay una catástrofe, tipo un terremoto, tipo una inundación, donde se destruye todo, lo primero que tienes que hacer es desplegar fuerzas del orden, porque si no hay pillaje? O sea, y ya no es por el pillaje. Es que la seguridad de la gente se pierde, porque si tú estás viendo un tío que te están dando a robar el coche, igual eso que es un robo acaba en una paliza o acaba en un asesinato. Porque bajas a impedirlo y puede darse una desgracia. No porque el que esté abajo tenga que ser un asesino, pero oye, esas cosas ocurren así. Pero es que eso tampoco veo que se haya recogido como una lección. ¿Cómo puede ser que no se vaya elaborando un decálogo de fallos que han habido? O sea, ¿no les parece lo suficientemente grave que miles de personas hayan perdido sus casas? ¿En qué mundo vivimos? Yo no le encuentro sentido. Tienes todos los medios habidos y por haber y no los utilizas. No estamos en guerra nosotros. ¿El ejército qué está haciendo? Requisito indispensable, preguntar a los que están a pie de calle en todo. Hablamos de policías locales, de bomberos que tienen un montón de deficiencias también y de reivindicaciones. Nosotros también, los policías locales. Policías nacionales, guardias civiles, personal sanitario, personal de emergencias, protección civil. No hay nadie, ningún político ni ninguna institución que tome las riendas y proponga pues, un estudio tomando las inquietudes de los que están trabajando pues, para hacer efectivo una ley en condiciones. Oye, pues mira, estaría bien crear un número único de emergencias, no para alertas, sino para ofrecer ayudas. Y que cualquier persona llame y diga, mira, yo puedo ofrecer esto. O sea, tienes una persona que te ofrece tal cosa desde tal sitio, vale, y lo registras. Y luego vas registrando las necesidades y luego simplemente hacer un match. Aquí tenía que venir la gente con sus coches de donde fuera a traer ayuda. Es que las cosas así no se pueden hacer porque lo colapsas todo. No, pues aquí fue todo muy anárquico. Ah, pues mira, yo tengo un bajo, nosotros somos tal asociación, nos ponemos aquí, hemos llegado aquí, nos ponemos a repartir aquí. Entonces, eso hace que muchos recursos se pierdan, se tiren, no se utilicen. La gente mande mucha ropa porque piensa que hace falta ropa cuando no hace falta ropa. No puede ser que venga gente de Madrid, de Asturias, de León, de La Rioja, bomberos de Francia, bomberos de no sé qué país, de todas partes, y que aquí, en Valencia, hayan policías que no están afectados, que están en su casa tranquilamente, o bien porque están fuera de servicio o en su semana, en sus días libres,
o que no están de turno y están en su casa y que no puedan ir al sitio o que no quieran. Pues ten una base de datos de gente dispuesta, pues mira, si hay una emergencia, voluntarios, pues tal, te puedan llamar y tú vas a donde sea. Que sí, que está muy bien que venga gente de fuera, pero si tienes gente de sobra no, pero mucha gente disponible aquí, utiliza primero la gente de aquí. ¿Tú te puedes creer que esto estaba plagado de gente que vino a ayudar y yo tenía que hacer igual 2 horas de trayecto en camión para llegar a una casa donde estaban reclamándonos cuando allá había un servicio de bomberos que estaba de voluntario? Porque en todo el tiempo que pasó la emergencia, o sea, en esos 2 meses, no se fue capaz de integrar toda la ayuda que vino, integrarla y activarla y movilizarla y saber qué cosa tienes y sectorizarla. No se fue capaz. O sea, la gente estaba aquí y atendía lo que la gente de la calle le pedía. Pero la central, o sea, lo que es el servicio de emergencias de la Comunidad Valenciana, no tuvo la capacidad de identificar qué tengo aquí ayudándome y movilizarlo. Y eso es ridículo. Pero eso también es culpa de que, así como la Policía Nacional o la Guardia Civil es un cuerpo único, que tienen, digamos, ese listado de todo mi personal y lo puedo mover y lo puedo gestionar yo, y aquí, pues igual te viene gente de Granada, pero no tienen el mismo sistema de comunicaciones, no tienen los mismos equipos, no hay una estructura ni hay una capacidad para ese tipo de oye, ¿cómo integro a esta gente si me pasa y tal? Y a ver, o sea, España está tenemos riesgo sísmico, riesgo volcánico, ¿sabes? Tenemos riesgos de inundaciones, tenemos riesgos de incendios forestales, o sea, no es un sitio donde no vaya a pasar nada nunca. O sea, ¿cómo puede ser? Y eso es un problema tanto de los dirigentes como del propio funcionariado, ¿eh? Porque el propio funcionariado ve cómo se produce esa degradación y no pone pie en pared, ¿sabes? Es muy conformista. Y yo creo que nosotros también tenemos que, después de esto, decir, vale, pues si la dirección no toma cartas en el asunto, debemos nosotros como colectivo tomarlo, ¿sabes? Y reclamar que se hagan las cosas necesarias para esto. Una de las cosas que hace la Generalitat es, conforme entra, la unidad de emergencias se la carga. ¿Para qué está la unidad de emergencias? Para que cuando pasa una cosa de estas, cojan ellos el mando. La comisión de alerta temprana, que es lo primero que se cargaron cuando llegaron al poder, lo primero. Todo esto te lo digo, pero yo estoy muy cabreado, ¿eh? No es que yo venga aquí a hablar de política, ni mucho menos, pero es que hay un hartazgo y un cabreo muy gordo y muy importante, sobre todo la gente que hemos padecido esto. Entonces, a mí me parece de bombero torero que tú llegues a un sitio, te cargues una cosa porque dices que es un chiringuito y ahora la vuelvas a hacer de nuevo. O sea, ¿esto que es una broma de mal gusto? ¿Es una cámara oculta? Por ejemplo, la pandemia no creo que se gestionara bien, ni de lejos, pero al menos, por lo menos ahí pusieron a una persona y era la cabeza visible y era una persona que se suponía que tenía un currículum y que tenía... Y bueno, o sea, lo haría mejor o peor, nos gustaría mejor, pero yo creo que informativamente, te gustase más o menos o la gente confiara más en ellos, pero se informaba, se sabían los pasos, había un horizonte. Pero aquí no ha habido ningún horizonte y es que el tema de la incertidumbre es otra cosa que hay que rebajar cuando hay una emergencia, porque se sufre mucho con la incertidumbre. Y ahí hay un momento clave que es el sábado 2, se empieza a ver los recortes que habían hecho, se empieza a ver que la responsabilidad ahí está bastante clara. Y cambia la estrategia radicalmente ese día, se encierra 8 horas con su equipo, ¿vale? En el CECOPI, paran el CECOPI, convocan el CECOPI a las 12 y no se celebra hasta casi las 9 de la noche porque Mazón está encerrado en un despacho de al lado con su equipo, que son sus 3 secretarios autonómicos, ¿no? De los hombres de más confianza, de Alicante, amigos suyos y la gente en la que se ha apoyado en toda esta crisis. Salen de allí y ya salen a atacar al gobierno, a decir que, de hecho, no ha reconocido nada. Luego tiene una elipsis de 6 horas entre la reunión con sindicatos y patronal y que llega al CECOPI. Que han estado intentando de manera más torticera reescribir la historia, pero bueno, la historia está ahí. Es evidente que hay que ver también otras, ¿no? Pues podemos ver si los barrancos estaban, el plan de inundaciones estaba aplicado, si la Confederación Hidrográfica Júquer hizo las obras, pero luego te das cuenta de que muchos ayuntamientos no querían que se hicieran según qué obras para poder seguir urbanizando. Yo no lo entiendo, pero viendo lo que pasa aquí en este país, ¿qué te tienes que esperar? Porque antes de esto han pasado otras cosas y tampoco ha pasado nada. Más o menos graves, pero tampoco ha pasado nada. En principio sí que se planteaba, pues si Mazón, que si Rivera, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero hoy la gente
lo da como asumido el que no va a dimitir nadie. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que pueda entenderlo, a no ser que seas muy cafetera, es decir, que seas de los suyos, pero vamos, que tengas poca ética, poca moral, o que vivas de ello. Ese señor tenía que haber dimitido el día 30, el día 31. Mira, un punto de inflexión que al final no pasó fue cuando en la portada del ABC, cuando dijo que se tenía que ir, que no podía aguantar un minuto más, o no sé muy bien cómo fue el titular. Ahí pensábamos todos que caía, pero no cayó. No cayó, ¿sabes por qué? Pues porque al final los empresarios valencianos siguen apoyándoles. Y mientras los empresarios valencianos los sigan apoyando, no se va a ir. También es cierto que si el partido hubiese querido decir, señor Mazón, váyase, él se habría ido, ¿no? A lo mejor no es que el PP no quisiera mantener a Mazón, sino que no tenía alternativa. Eso también puede pasar. Y ante no tener alternativa, ¿qué haces? Si tienes que mantener a tu candidato, bueno, pues al menos voy a mostrar, ¿no?, legitimidad o apoyo, porque como yo vaya por un lado y él vaya por otro, ya va a ser un desastre. Ellos en su argumentario siempre han intentado apuntar hacia delegación del gobierno y confederación hidrográfica del Júcar. No les ha salido bien, pero lo han intentado y lo siguen intentando. Y bueno, pues es un mensaje que también está calando. Sí, bueno, ha habido dos encuestas, ¿no? Ha habido la del Mundo, sí que daba un desplome total del PP valenciano, que subía Vox a costa del PP valenciano y subía mucho Compromís. Y luego está la encuesta del País, que sí que habla de que prácticamente todo sigue igual o incluso sube mucho la extrema derecha, ¿no? Es normal que en estas situaciones la extrema derecha suba. La extrema derecha o el populismo, ¿no? De las soluciones fáciles, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, pues que esté el ejército mañana y si el ejército no está ya es todo un desastre y aquí esto solo funciona porque ha venido un empresario y ha dado 50 millones para la gente. Vale, sí, eso está de puta madre, eso está muy bien. Pero es que el gobierno en esta broma va a invertir, Generalitat, Gobierno de España, ayuntamientos, que somos todos y que somos los que pagan impuestos, al final de la corrida van a meter aquí 40.000 millones de euros. Por eso es importante pagar impuestos. Y está muy bien las ayudas y está muy bien que muchos empresarios y empresarias hayan dado dinero a fondo perdido. Está muy bien, pero eso ayuda. Pero la solución la da el Estado y la solución la dan los impuestos, ¿no? Yo lo que no vería es que el PP, la Comunidad Valenciana, aguantara o subiera. Eso es lo que a mí sí que me rompería los esquemas. A mí que suba la extrema derecha se han movido muy bien, hay que reconocerlo. Han ido a limpiar y han hecho mucha propaganda. Tú lo sabes, si has estado allí lo habrás visto. Hay gente que es que todo eso le da igual. O sea, es que no... Aparte de que la gente no se informa, y yo creo que... Porque al final nosotros estamos contaminados por el mismo tipo de medios, que a lo mejor sacan a la luz todos estos bulos, pero hay mucha gente que vería el discurso y se lo creería y ya está, y no es consciente de que la mitad de las cosas que dice son mentira y son contrastables. Pero es que esto no es nuevo. Cuando antes te comentaba que vivimos en un país de una polarización que nos lleva a tratar la política como algo absolutamente falto de ética y de honestidad, pues esto todavía los ha puesto más desnudos respecto a cómo se está funcionando a nivel político. ¿Qué reflexión se puede sacar de ahí? Dices, pues lo que nos espera entonces. Porque si esto no ha servido como para que se analice que la política no es eso, ni debe ser eso, ¿qué tiene que pasar para que la política en este país cambie, ¿no? Pero ahora vivimos en una sociedad hiperpolarizada, que no solo se informa a través de los medios de comunicación, sino que se informa también a través de redes sociales y de buscadores y tal. El algoritmo te da lo que quieres leer y los medios de comunicación, lamentablemente, cada vez damos lo que quieren leer nuestros lectores, ¿no? Algunos intentamos tener un equilibrio, pero otros directamente no. Entonces, Mazón, a partir del tercer día, lo que hace es hablar a su gente. Ya no le importa hablar a los valencianos, le importa hablar a su gente y que su gente le crea. Es un poco lo que hace Trump en Estados Unidos. Tú hablas a los tuyos. Les va a dar igual mis cambios de opinión o directamente ni se habrán enterado de mis cambios de opinión porque en las plataformas que ellos siguen no aparecen esos cambios de opinión. Aparece pues que el malo es Pedro Sánchez. Pues ya me dirás que en una riada con una gestión autonómica tenga que dimitir el presidente del gobierno. Es una cosa que a mí me parece flipante. Bueno, podemos criticar a Pedro Sánchez por 1.000 millones de cosas y se le critica todos los días. Pero, hombre, por la Dana de Valencia. Ahora, primer responsable, para mí, Generalitat. ¿Los otros también? También. Si lo único que quiero es que el señor Mazón deje de cobrar su sueldo por estar haciendo un cargo que le vino grande. Simplemente es eso. ¿Por qué tiene que tener la decisión de si dimite o no dimite? No.
Tendría que haber algo superior que dijéramos, señor, usted está cesado porque no ha cumplido con sus compromisos laborales. Y de ahí depurando hacia abajo. Bueno, primero que dimita, por supuesto. Y luego que también haya consecuencias judiciales. Las manifestaciones acabarán cuando este señor no esté. Así de claro. Que a ver, que luego seguramente pondrán a otro igual que él, pero por lo menos no será el responsable directo de la muerte de todos nuestros familiares. Tú ahora, todas esas personas que han perdido familiares, ¿qué les decimos? Porque la tragedia estaba claro que podía pasar. Pero los que han perdido un ser querido, habrá que asumir algunas responsabilidades. Tener un poco de ética, tener un poco de moralidad y decir, oye, si tú no quieres, pues tendrá que ser tus superiores. Pero al final, como todo, se tapa uno, se tapa otro. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la política, de todos los colores, que siempre pasa lo mismo, no crees en la política. Yo creo en las personas, creo en los alcaldes o alcaldesas de los pueblos, que son vecinos, que son cercanos. Mi respuesta es, debería de dimitir si tiene un poco de vergüenza y dignidad. Y no con eso me conformaría. Y no con eso me conformaría. Esto no se puede dejar pasar por alto. Esto, en concreto, no se puede dejar pasar por alto. Un día normal es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Della Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Si yo echo la vista atrás y yo te digo que si lo tuviera que hacer otra vez sería imposible. Con una linterna del móvil encendí y fueron 3 dedos y cerré. No quise ya no quise abrir. 12, 14 horas diarias porque la situación lo requería, por mi compromiso profesional, porque no es que no me lo exigía nadie, ¿no? En las fincas no queda un ascensor sano, porque todos los motores de los ascensores normalmente están bajo y están todos inundados, o sea que no hay ningún ascensor sano en ninguna finca. O sea,